Saludo muy especial para todos en esta hora. Quien les saluda, un servidor, Ismael Carvajal, en esta nueva serie, en esta nueva sección de preguntas bíblicas. Hoy dando apertura, hoy dando inicio a este nuevo ciclo de preguntas y respuestas. A través de la palabra de Dios vamos a encontrar la respuesta a cada duda, a cada pregunta que tengas en tu mente. Y esperando seguir siendo de bendición, que este material pueda realmente llenar tu vida. Y para eso ha sido creado, y para eso el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y por eso, querido, en esta hora, si tú deseas compartir tu pregunta bíblica con este servidor, con este ministerio, y deseas que esa pregunta tenga una respuesta, escríbenos en la siguiente dirección de correo o al WhatsApp directamente, que va a aparecer allí en pantalla, y con gusto, en el orden en que van llegando las preguntas, iremos respondiendo cada una de ellas. Me alegra estar con ustedes, me alegra compartir la palabra de nuestro Dios, y esperando que en esta hora este servidor pueda ser dirigido por el poder del Espíritu Santo. Bien, mis amados, vamos a comenzar sin más preámbulos nuestro estudio anhelado de esta mañana. Vamos a resolver la primera pregunta, la primera inquietud que me la han hecho mucho, y en especial me la hizo en esta semana alguien, y por lo cual quise traer en primer lugar esta respuesta bíblica a esta pregunta. ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? ¿En realidad eso puede ser posible? Pues vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el Maestro, quien nos dirija en este estudio. Así que únete conmigo, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. En esta hora, Padre eterno, te damos gracias. Gracias, oh Señor, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Y ahora colocas este espacio para despejar cualquier duda de tu palabra y poder con contundencia, como lo dice ella misma, la ley y el testimonio, para que no seamos engañados y poder conocer esta verdad que habrá de libertarnos de cualquier engaño, de espíritu, de demonios y de Satanás. Que podamos tener con claridad tu palabra y que tu palabra nos haga permanecer para siempre. En tus manos quedamos, guíanos, que el Maestro sea el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, entonces vuelvo a repetir la pregunta. Esta es una de las primeras que nos han llegado, por eso la hemos de responder prontamente hoy. ¿Pueden comunicarse o se comunican los muertos con los vivos? Pues mis amados, antes de conocer o antes de saber qué es la muerte, necesitamos saber qué es la vida. Y por eso quiero invitarlos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice la palabra de nuestro Dios allí. Vayamos. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Somos del polvo de la tierra, fuimos formados del polvo de la tierra. ¿Y qué sigue diciendo? Y luego de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así que la vida está compuesto de dos elementos: el cuerpo, la materia, y el aliento de vida. El aliento de vida. O el soplo de vida. Y ahorita vamos a mirar que ese soplo es el mismo espíritu de vida. Así que cuando el ser humano viene a la vida, y cuando nosotros vamos a otras versiones, no sé si usted tiene más versiones, pero aquí yo tengo otras versiones, y dice, y sopló en su nariz
espíritu de vida. Y hay otra versión que dice, y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. No sé si en su versión diga eso. En otras palabras, el ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma viviente. Usted y yo somos almas vivientes. El alma se compone del cuerpo y se compone del aliento de vida. Así que cuando el ser humano muere, sucede totalmente lo contrario. Y eso es lo que indica en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Necesitamos primero comprender esto para poder entender si los muertos realmente pueden comunicarse con los vivos. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 rápidamente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios: antes el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y hago una pregunta: ¿qué fue lo que Dios dio al cuerpo en el momento en que le dio la vida? ¿Qué fue lo que le dio para que llegara a ser un alma viviente o un ser viviente? El soplo, el aliento de vida. O sea que aquí el aliento es el mismo espíritu de vida, porque ese es el que vuelve a Dios. Eso fue lo que Dios le dio al ser humano para que llegase a vivir. Y vamos a seguir corroborando esto, porque solo con un texto no podemos realmente entender una verdad. Para estudiar una verdad y para entender una verdad y para responder una pregunta se necesitan más de 1, 2 textos. Tiene que haber más evidencia bíblica. Pues vamos a mirar lo que dice en el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 7, versículo 22, para que usted pueda comprender este asunto. Génesis, capítulo 7, versículo 22. Vea lo que sucedió en el diluvio. ¿Qué pasó cuando todo ser viviente, todo ser vivo murió? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues ahí lo dice muy claramente: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida. Vea, utiliza las dos, porque es lo mismo. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. ¿Qué es lo que el Señor recoge o qué es lo que vuelve a Dios? Su aliento, su espíritu de vida. Y cuando el Señor recoge eso que es suyo, que es su poder para que este cuerpo viva, entonces el cuerpo muere y la materia vuelve a la tierra. Y hago una pregunta: antes de que el Señor, solo por lógica podemos entender este asunto, y esta respuesta puede ser dada solo por lógica, pero necesitamos una evidencia bíblica, porque recuerden que si no es a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Es engañosa la respuesta. Tenemos que dar una respuesta contundente de acuerdo a una así dice el Señor. Pero de una manera lógica podemos comprender que si el cuerpo sin el aliento, ¿cómo está? Sin vida, no es un alma viviente. Y el cuerpo en sí solo no tiene vida. El aliento es el poder de vida para que el cuerpo pueda ser consciente de todo lo que somos conscientes y pueda funcionar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo lo que hacemos. Pero antes de que Dios diera ese aliento, no éramos nada, no existíamos. De la misma manera, cuando Dios recoge su aliento, su espíritu de vida, y el cuerpo vuelve a la tierra, también dejamos de ser. Dejamos de existir. Y por eso, queridos, el gran propósito de Satanás siempre ha sido engañar en este punto.
Siempre ha sido engañar en ese punto. Y esa mentira se la colocó a Adán y a Eva en el principio. Fue el primer sermón acerca de la inmortalidad del alma, para hacerle creer al ser humano que la persona, aun cuando pecare, no moriría. Y aún después de la muerte, habría un alma por allí deambulando. Eso es mentira. La Biblia no da evidencia de que eso sea así. Por eso Satanás le dijo a la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea que seríamos eternos a pesar del pecado. Pero la Biblia dice que toda alma que ha pecado, ¿y cuántos hemos pecado? Todos. La palabra lo dice. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que todos hemos pecado y por cuanto todos pecamos, la muerte fue traspasada a todos. Vea lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18 acerca del alma. ¿Qué pasa con el alma cuando se le va el espíritu de vida, el aliento de vida? ¿Qué pasa con el alma? Dice, versículo 4, he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué dice Satanás? No morirá. ¿A quién le vamos a creer? ¿Realmente cuando una persona muere, no muere? ¿Sigue viviendo? ¿Sigue su alma deambulando? No, queridos, la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, y todos hemos pecado. Y en algún momento Dios recoge el aliento y dejamos de existir. Pero ¿qué pasa cuando una persona muere en realidad? ¿Qué es lo que pasa? Pues vea lo que dice la Biblia en el libro de Salmos 146, versículo 4. Vamos rápidamente allí. Salmos 146, versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pues su aliento, su espíritu de vida, dice, pues su aliento sale y él vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Deja de pensar porque su cuerpo se desconecta de la fuente de vida. Tremendo. Qué verdad tan clara. Solo nos falta estudiar un poco más profundo y podemos encontrar la verdad. Y ese es el fin de esta serie. Este es el fin de este segmento de preguntas bíblicas. Poder llevarte a ti a escudriñar más profundamente las Escrituras. Por eso te invito desde ya a que no te pierdas ninguno de estos videos, ningún material que vamos a compartir a través de este canal. Y puedas también compartirlo con otros para bendición de otras personas que puedan tener claridad en la palabra de nuestro Dios. Para que nadie nos venga a engañar con cuentos raros. Así que la palabra de Dios dice allí que los pensamientos perecen en ese mismo día. Y ahora veo otro texto más contundente todavía, Eclesiastés, capítulo 9. Vamos a ir rápidamente allí, Eclesiastés capítulo 9. Dice allí, en el versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Que la persona no se prepare, que la persona finalmente no tenga esperanza de vida eterna y muera sin preparación, creyendo que aún después de la muerte todavía tendrá vida y todavía podrá arreglar su situación con Dios. Esa es la estrategia diabólica. Que cada persona muera sin haberle entregado su vida realmente a Cristo, sin estar en paz con Dios. Para que la gente crea que aún los que están vivos pueden interceder por esa alma. No, queridos, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay esperanza solo para aquel que está vivo. Porque es mejor perro vivo que león muerto. Es mejor el que está con vida que el que está muerto, no importa cuán grande haya sido. Ya su esperanza, su gracia y su misericordia se habrá acabado.
porque después de la muerte ya no hay nada. El cuerpo vuelve a la tierra y el aliento y el espíritu de vida vuelve a Dios. Pero ahora vea qué es lo que pasa, corroborando lo que decía hace un momento en el libro de Salmos. Sigamos la lectura en el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Ya ellos no tienen nada que ver con este mundo. Y vea qué es lo que sigue diciendo versículo 6. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Tremendo, tremendo, qué maravilloso, mis amados, lo que la palabra de Dios nos dice. Ya los muertos dejan de pensar, de sentir y de amar. ¿Por qué? Porque se desconecta el aliento, el espíritu de vida. Y el ser humano deja de ser, el alma muere. Oh, qué maravilloso, qué tremendo. Vea lo que dice el sabio Job, escribiendo acerca de esto, del acontecimiento de la muerte. Vea estas palabras tan poderosas, escuche, porque si hasta este momento ha quedado como que será que sí, será que no, pues esto terminará de cerrar esa incógnita. Y podremos entender, según lo que dice la Biblia, que en realidad los muertos no pueden volver a comunicarse con los vivos. Están muertos y allá se quedan hasta que Cristo venga a resucitarlos en el día postrero. Él es el único que tiene el poder para levantarlos. Vea lo que dice Job capítulo 7, versículos 7 al 10. Escucha. Acuérdate de que mi vida es un soplo, de que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de quienes me ven no me verán más, y tú fijarás tus ojos en mí, pero yo ya no seré. Como nube se desvanece y pasa así el que desciende al Seol. El Seol es el sepulcro, es la tumba. Dice, como nube se desvanece y pasa, y así el que desciende al Seol no subirá de allí. Así que ese cuentico de que vino a despedirse después de que murió, de que me habla, de que me tocó, eso es mentira. La Biblia dice que ya cuando una persona desciende al Seol, desciende al sepulcro, no vuelve a subir allí. No vuelve, porque está muerto. Deja de pensar, deja de existir. Ahora vea lo que dice el versículo 10. Escucha. No volverá más a su casa, ni su lugar volverá a reconocerlo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda verdad! Yo creo que hasta este momento he sido claro y hemos podido entender que los muertos no pueden comunicarse, no pueden volver a esta vida. Quedan allí en la tumba hasta que algo pase. Y ahora vamos a mirar por qué sucede muchas veces lo que sucede, por qué aparentemente los muertos sí pueden comunicarse. ¿Cuál es la estrategia que el diablo ha utilizado para engañarnos? Hermano querido, querido amigo que me escuchas, si usted ha recibido alguna manifestación, no ha sido de ese pariente, de ese familiar, de ese amigo, ha sido directamente de Satanás y de sus demonios, que quieren hacerle creer que los muertos pueden seguir viviendo. Pero ya hemos estudiado, ya le he mostrado bíblicamente que eso no es así. Y hay muchos textos más, pero el tiempo no nos da. Por eso quiero avanzar para que tú puedas entender el por qué sucede lo que sucede. ¿Quién es el que está detrás de todo este engaño? Pues vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, vamos a desenmascararlo. El diablo siempre se ha querido disfrazar, se disfrazó en el Edén de la serpiente para engañar a Eva. Y lo mismo hace en los últimos días. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, vamos allí al capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11.
Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que si el diablo tiene la capacidad de revestirse de un ángel a quien no hemos visto, de un ángel de luz, ¿cuánto más lo puede hacer de un ser humano que ya murió? Sus espíritus pueden tomar la forma humana, la apariencia humana de aquellos seres que hemos perdido para venir de una manera falsa a engañar a aquellos que no estudian la Biblia o que no creen en la palabra de Dios. Y vea, no solamente dice allí o nos advierte allí la palabra, sino también en el libro de Apocalipsis. Vea lo que habría de hacer el demonio en los últimos días. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Que hacen qué? Señales. Y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que los demonios hacen señales, hacen prodigios, hacen apariciones, hacen milagros, para engañar a la gente que no estudia la palabra de Dios, para que la gente se desvíe de la verdad, para que la gente no crea lo que dice la Biblia y le crea más a Satanás. Por eso, queridos, de una manera especial, muchas personas hoy creen en esas manifestaciones. Creen que sus parientes vuelven otra vez a comunicarse con ellos. Y hasta algunos reciben mensajes, sueños, visiones de Satanás, prodigios mentirosos. Y todos esos prodigios mentirosos, el único fin es traer un mensaje falso que contraría la palabra de Dios. Vea lo que dice allí en el libro de Primera de Timoteo capítulo 4. Escucha. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Vea lo que está pasando hoy. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los últimos días o en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso está sucediendo y seguirá sucediendo de una manera más grande. El diablo hará manifestaciones más poderosas. Por eso, mi amado, por eso surgió en mi corazón por el Espíritu Santo el traer este material, el compartir esta sección de preguntas bíblicas, porque hay mucho engaño. Hay mucho engaño y el Señor lo dijo, mirad que nadie os engañe. Y por eso necesitamos estudiar profundamente la palabra de Dios. Oh, queridos, quiero compartir lo que dice el testimonio del Espíritu de Dios. En el conflicto de los siglos, la página 608, vea lo que dice allí. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras, el tono de voz son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad. ¿Con la seguridad de qué? Dice, con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, sin sospechar ningún peligro. Dan oído a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Lo que acabamos de leer en la palabra. Esas manifestaciones el diablo las está haciendo y las irá a hacer de una manera más poderosa en estos últimos días. Y si usted no conoce, si usted no entiende esta verdad, va a ser engañado. Si usted no cree a la palabra, va a ser engañado. Cuando se le presente
ese demonio en apariencia de su familiar, de su mamá, de su papá, de su nono, de su tío, de su tía, de su hermano, si usted no vive de acuerdo a la palabra de Dios, si usted no cree en la palabra, creerá a esas manifestaciones mentirosas. La única manera de desenmascarar al diablo es a través de un escrito. Está el Señor, así lo hizo. Por eso, queridos, en esta hora Dios quiere que usted y yo le creamos a Él. ¿O le seguiremos creyendo a Satanás? ¿Se ha manifestado el diablo de esa manera en tu vida? ¿Te ha hecho creer y te ha engañado hasta el día de hoy que los muertos pueden volver a este mundo? ¿Se pueden manifestar y pueden comunicarse con nosotros? Si ha sido así, no le sigas creyendo al diablo. Créele en esta hora lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por eso quiero cerrar o quiero terminar el por qué, si usted consulta a los muertos, vea que esto no le agrada al Señor. Y esto Dios se lo advirtió desde el principio. Desde el Antiguo Testamento el Señor viene hablando esto, porque Dios no quería que el pueblo fuera engañado por Satanás. Y por eso quien consulta a los muertos es abominación, porque está consultando directamente ¿a quién? Usted ya sabe y ya lo ha entendido, a espíritu de demonios. Y vea lo que el Señor hoy nos dice a nosotros y nos recuerda. Si tú has llegado a pensar eso, deja de creer en eso y créele al Señor. Dice el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni a quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas son abominables a Jehová. Tu Dios expulsará a estas naciones de tu presencia. Tremendo. Es abominación ¿a quién? A Jehová. Quien consulte a los muertos, porque los muertos nada saben, ni tienen más paga en esta vida. Y vamos a nuestro último texto clave, que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 8, versículo 19. Y con este quiero hacer un llamado especial para ti, para que dejes de creerle a Satanás y le creas a Dios. Y en vez de consultar a los muertos, consulta al Dios de los vivos. Él te escucha. Él puede traer paz a tu corazón. Él puede traer seguridad a tu alma. Él es el único en quien podemos confiar nuestra alma. Qué maravilloso, mis amados. Dice el versículo 19, si os dicen, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? No, mis amados. Consultemos al Dios de los vivos. Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Dios es el dador de la vida y a Él debemos consultarle cada día, a cada momento. A Él debemos encomendar nuestra vida antes de que Él retire su soplo y dejemos de existir. Por eso esta pregunta trae un llamado especial al encontrar la respuesta en esta hora. Y es a que nos preparemos antes de que la muerte nos pueda sorprender sin Cristo en nuestro corazón. Por eso, querido, que esta respuesta haya sido de bendición para tu vida. Y puedas compartir este estudio que hemos tenido hoy con otras personas que tienen esta tremenda duda y estos engaños en sus mentes, para que con claridad puedan conocer la verdad y el Espíritu Santo les haga entender realmente lo que Dios dice en su palabra. Y no puedan ser engañados, sino que vivan cada día para buscar al Dios de los vivos y para vivir para Él. Muy bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio y que este conocimiento quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre misericordioso, por darnos claridad a través de tu palabra en esta pregunta. La hemos respondido con tu palabra y tu Espíritu nos ha guiado para poder comprenderla. Que podamos a través de ella ayudar a otros
para que salgan de estos engaños terribles de la serpiente antigua. Queremos entregarte nuestra vida y nuestro corazón y que tú nos guíes cada día mientras vivamos. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, si te gustó esta primera respuesta a esta pregunta bíblica, déjamelo allí en los comentarios. No olvides darle like. Esto ayudará a que estas preguntas puedan ser promocionadas por YouTube y puedan llegar a miles, a cientos en todo el mundo y podamos llevar este mensaje final a toda generación, tribu y lengua. Y si alguien no se ha suscrito a este ministerio, te invito a que sigas apoyando para seguir creciendo y que esto pueda valer la pena, pero para la gloria de nuestro Dios. Que el cielo pueda derramar bendiciones hasta que sobreabunden sobre tu vida. Feliz día es mi deseo y es mi oración.